A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del programa Quito TV. Este día nos acompaña Javier Díaz, presidente ejecutivo de AIT, quien nos dará a conocer algunos planteamientos que desde el sector industrial desean plantear al alcalde entrante de la capital, Jorge Yunda, con el fin de colaborar en su gestión. Entre los principales planteamientos tenemos recolección de residuos comunes y especiales. Los artesanos desean que se incluya una reforma a la Ordenanza 175, que incluya un esquema adecuado de cobranza para residuos comunes, pues los costos en la actualidad son demasiado altos. Asimismo, solicitan se amplíe la cobertura de los residuos que son derivados de la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos, pues al momento las industrias enfrentan dificultades para la disposición final de estos. En cuanto al medio ambiente, plantean afirmar que la emisión de permisos ambientales continúa sin fluir de forma adecuada. Hay industrias que lamentablemente trabajan sin permisos ambientales porque desde el municipio no se gestionan los mismos. Consideran que se requiere una nueva reforma a la ordenanza que rige en la actualidad sobre este tema para dar más celeridad al trámite. Se estima que en el sector textil generan a la economía al menos de 600 millones anuales, según las cifras de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. El crecimiento del sector ha sido mínimo en los últimos años, pues pasó del 1% en 2013 a 2% en 2014. Antes de dar paso a la entrevista, le invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. Además, encuentre todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. David, comenzamos. Amigos, estamos con Javier Díaz, presidente ejecutivo de AITE, Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Javier, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Bueno, dentro del tema empresarial, dentro del tema industrial, se han dado un sinnúmero de eventos últimamente en el país. La carta de intención con el FMI. Hay, sobre todo en el sector público, una serie de despidos. Esa gente se queda y, digamos, pasa a engrosar esos porcentajes del desempleo, pero básicamente queremos hablar porque existe una nueva administración municipal y Quito es una de las ciudades, digamos, más industriales del Ecuador. Hay demandas que están haciendo las industrias, en este caso ustedes, demandas a la nueva administración municipal en relación a muchos temas. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuéntenos un poco cómo va este asunto. Gracias. Sí, bueno, efectivamente estamos en una dinámica compleja como país y eso obviamente que también afecta a la ciudad, a lo local. Nosotros como industria dentro de Quito tenemos una gran presencia tanto de textileros como de confeccionistas. Somos la primera provincia y la primera ciudad o el primer cantón. Incluso históricamente, ¿no? Históricamente, correcto. Entonces hay una actividad textil muy importante en la ciudad de Quito. Incluso dentro de la manufactura quiteña sigue siendo la industria manufacturera más importante, la que más empleo genera, y eso es algo muy relevante para efectos de lo que es el manejo de la relación con el municipio de la ciudad. Tenemos cifras, perdón que le interrumpa, ¿cuántas empresas más o menos están aquí en Quito? ¿Cuántos textileros, cuántas fuentes de empleo, digamos, se han creado? Del total del país, que más o menos estamos hablando que en el país hay alrededor de 350 empresas textiles de confección formalmente constituidas, en Quito debe estar más de la mitad.
o en Quito Pichincha. Cercanos a los 200, digamos, seguramente. Más o ajá. menos. Y si a eso le sumamos la economía popular y solidaria, los artesanos, etcétera, el número aumenta significativamente. En empleo, estamos hablando que fácilmente nuestro sector está empleando más de 60, 70 mil personas en Quito, porque a nivel nacional son cerca de 190 mil. Entonces es realmente una actividad sumamente importante para el Cantón Quito, para el Distrito Metropolitano de Quito, y por eso es importante este vínculo con la nueva administración, porque hay muchos temas de la actividad productiva que dependen también de la ciudad. Vínculos con la nueva administración municipal. ¿Qué ha pasado con las anteriores administraciones municipales? ¿Ha habido vínculos, ha habido lazos de trabajo? Como asociación nosotros siempre hemos estado en esa dinámica de mantener diálogo con todas las autoridades locales y nacionales, porque es obviamente parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos temas como el uso de suelo, que es un asunto fundamental, el uso de suelo industrial. Tenemos temas como el manejo ambiental. Dentro de la ciudad de Quito hay una ordenanza ambiental sumamente estricta. Tenemos temas como la tramitología, tenemos temas como la recolección de basura, tenemos asuntos como las tasas, o los impuestos prediales. Es decir, hay muchas aristas con las que tenemos que lidiar en el día a día. Y para eso la relación, el vínculo con el municipio y las distintas administraciones es fundamental. ¿Ya han establecido algún tipo de conversación con esta nueva administración municipal que la va a encabezar el doctor Jorge Yunda? Un representante nuestro ha mantenido ya diálogo con el doctor Yunda a partir de reuniones que ha habido con otras cámaras y donde hemos asistido. Esto se tiene que construir a partir de también, no solamente de la posesión del nuevo alcalde, sino del nuevo consejo, porque muchas de las decisiones se toman en el Consejo Metropolitano. Sobre todo porque son de orden de ordenanzas legales, reformas, reglamentos. Está vinculada a ese tema, por ejemplo, el asunto del uso de suelo, que es sumamente delicado. Quito, en el año, más o menos fue entre el 2007 y 2008, cambió radicalmente la ordenanza de uso de suelo, y donde eran áreas industriales, históricamente industriales, de pronto pasamos a ser áreas mixtas. Y el momento que se pasa a ser un área mixta, empiezas a tener conflictos con la comunidad y empiezas a tener muchos problemas. Y a la final la industria queda rodeada de residencia. Y al fin y al cabo terminan saliendo. Y al fin y al cabo nos terminan empujando. La presión social y residencial de ese sector terminan haciendo que salga. Este va a ser uno de los temas fundamentales a dialogar con la nueva administración y con el nuevo Consejo Metropolitano. Cómo lograr una correcta convivencia entre actividades productivas, residenciales, de servicios, educativas, etcétera, para que no haya que deslocalizar a nadie, que no se vaya a la residencia, que no se vaya a la industria, que no se vaya a la escuela, sino que logremos una convivencia armónica entre todos, respetando normas ambientales, respetando normas de movilidad, etcétera, pero convivencia al fin entre todos los distintos actores, porque deslocalizar una industria es sumamente complejo, es muy costoso. Así es. Hay problemas de empleo. No se lo hace de la noche a la mañana, porque la ordenanza a veces sale de la noche a la mañana y la aprueban. Justamente. Y dicen, a partir de hoy ya no es industrial esto. Justo eso es lo que nos ocurre. De un día para el otro aparece una ordenanza nueva. Así nos pasó con la recolección de basura, que lo podemos comentar. Pero el momento que te sale una ordenanza que te obliga a irte y no tienes dónde irte, es inaplicable la política. Entonces hay que buscar la forma con el nuevo consejo, buscar la forma de dejar las cosas claras. Con la actual administración, lastimosamente, no logramos avanzar en la construcción de una ordenanza de este tipo. Sí se hicieron varios estudios, hay que reconocer que eso sí lo hizo la administración actual, pero no se llegó a la ordenanza. Entonces ese va a ser uno de los grandes retos que tendrá el nuevo Consejo Metropolitano, una ordenanza adecuada para el manejo del uso de suelo en general industrial de la ciudad. Ya lo topaste el punto, la recolección de residuos comunes y especiales. Y plantean ustedes que se haga una reforma en esa ordenanza número 175. Es correcto, la ordenanza 175 fue una ordenanza que lastimosamente pasó de forma muy abrupta por parte del Consejo ya hace año y medio, y esa ordenanza lo que ha provocado es que hoy por hoy la industria quiteña esté pagando un sobrecosto en la tasa de recolección de basura. No nos olvidemos que la tasa de recolección de basura en Quito está indexada al consumo de energía eléctrica. Entonces, si un sector como el industrial, que no genera tantos desechos comunes, pero sí consume mucha energía eléctrica, está obligado a pagar una tasa por encima de lo que realmente le están dando el servicio. Entonces ese va a ser uno de los puntos de discusión importantes
pasar de una ordenanza de cobro de tasa de recolección de basura indexada a la energía eléctrica a una ordenanza donde realmente nos cobren en función del volumen que generamos. Correcto, que sería lo ideal, lo lógico además. Es lo ideal, es lo que hace todo el mundo en general. Además, Ecuador ya lo tiene. Muchos de los desechos que los producen ya los reciclan dentro de las mismas fábricas. Correcto, porque aquí estamos hablando de la basura común, ¿no? Esa basura común en otras ciudades ya se cobra en función de volumen. Cuenca, Loja, ya lo están haciendo, Atuntaqui lo está haciendo, Antonio Ante. Entonces Quito tiene que ya dar ese salto. Pero por otro lado, efectivamente tenemos otros residuos, que son los residuos especiales o los residuos que salen del proceso productivo, que se manejan de una manera paralela. Esos van por gestores ambientales, esos se disponen en sitios específicos permitidos por temas ambientales, como son las escombreras o son los rellenos sanitarios, o son ya gestores, como decía hace un momento, especializados, y ese es un manejo también sumamente costoso. Entonces nosotros estamos perdiendo competitividad en las dos. Aparte hay reutilización y reciclaje, por seguro que sí, pero estamos perdiendo competitividad porque a la final nuestra industria está teniendo que pagar sobrecostos de una manera bastante importante. ¿Cómo se viene dando el tema de los permisos ambientales? Esto lo pregunto porque hay industrias que no tienen el permiso ambiental, pero no porque no quieran tener el permiso o no hayan realizado el debido proceso, sino que hay una demora de parte del municipio, de lo que tengo entendido, en otorgar estas licencias ambientales. Ha habido dos momentos con la actual administración. Un primer momento que duró algo más de 2 años, en donde lastimosamente se encontraron con que la anterior administración dejó un sinnúmero de casos abiertos sin entregar permiso ambiental. Y después vino un segundo momento que fue ya cuando la actual administración tuvo que asumir realmente lo que es el licenciamiento ambiental de las actualizaciones, digamos, las renovaciones. Y ahí nos hemos vuelto a encontrar con que la capacidad de atender ese servicio o esa necesidad ha sido muy lenta. Aparte de eso, también tenemos el hecho de que hay un nuevo código ambiental en el Ecuador. Ese código ambiental todavía no tiene un reglamento y cuando ese reglamento salga necesitaremos una nueva ordenanza. Volvemos al Consejo Metropolitano, va a ser una de las discusiones más amplias seguramente, que será la nueva ordenanza ambiental. Pero sí ha habido dificultad para la obtención de permisos en general en los últimos tiempos. Yo diría que muchas de las empresas han tenido que operar en función de permisos que están en proceso de obtención y otras sí lo han logrado a la final obtener, pero luego de algún tiempo, ¿no? Correcto. Tramitología, esa es otra de las demandas que ustedes plantean al municipio y eso tiene que ver básicamente con la expedición de licencias de funcionamientos, permisos de bomberos, entre otros, un sinnúmero de permisos que se piden para el tema de la industria y que lo más complicado de esto es lo engorroso que se vuelven estos es realmente muy difícil por eso, porque toman tiempo, tiempo es costo, hay mucho papeleo, hay mucha gestión administrativa dentro de las empresas. Entonces tienes por un lado el tema de bomberos, que es bastante complejo. En muchos casos los bomberos hacen inspecciones, van con un criterio, te hacen unas observaciones determinadas, tú subsanas las observaciones, viene la reinspección y te vuelven a hacer observaciones. O cambia la ordenanza en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo. Cambia la ordenanza, cambian los reglamentos, es decir, hay mucha variación de las reglas de juego y eso te dificulta el licenciamiento a la final para poder funcionar de forma legal. Entonces, ese es otro de los temas que definitivamente esperamos que la administración del alcalde Yunda, y vuelvo a mencionar el Consejo Metropolitano, lo cojan sobre todo con la responsabilidad y la urgencia que tiene y la importancia que tiene estos casos, porque a la final la actividad productiva es la que le da esa dinámica a la ciudad de poder generar empleo, de poder exportar, de poder producir. Entonces, definitivamente esos son temas importantísimos que han quedado pendientes y que ahora hay una nueva administración que los tiene que asumir con la responsabilidad del caso para resolverlos definitivamente. Y esa responsabilidad que tú hablas por parte del Consejo Municipal tiene que ver también con invitar a los distintos sectores para la construcción de las ordenanzas, de la normativa, de los reglamentos. Es lo mismo que pasa en la Asamblea Nacional. Se hace un código orgánico de salud, se hace una ley de comunicación, pero no están involucrados ni los medios de comunicación ni la gente de salud en el otro tema. Es decir, se construye sobre la tierra, no hay bases, no hay cimientos.
Y eso es muy importante, tiene que esa responsabilidad llamarse a los distintos sectores, a los gremios que están involucrados y que conocen del tema para la construcción de esas leyes y ordenanzas. 100% de acuerdo con esa apreciación y con ese pedido o ese planteamiento. De hecho, las reuniones que ha habido con la nueva administración en este proceso desde que se acabaron las elecciones han sido en esa línea, en decirle tanto al alcalde electo Yunda como a ciertos concejales electos, decirles, señores, no se olviden de convocar a los actores para poder construir conjuntamente las ordenanzas de forma adecuada, y eso incluye obviamente a la ciudadanía, no solamente estamos hablando de la parte empresarial, ¿no? Son todos los actores que tenemos que... Uso del suelo, entra la ciudadanía, entran los empresarios, exactamente, entran los industriales, entran un sinnúmero de... Hay muchos actores que a la final están involucrados en estos procesos, entonces, pero se necesita esa apertura, se necesita construir de esa manera, porque si no... se cometen errores, como es el error de la ordenanza 175 con la tasa de basura, como ha sido el error del manejo del uso de suelo de los últimos 10, 12 años, o como es el problema que tenemos con los temas ambientales. Entonces, hay que construirlo de forma adecuada considerando los insumos de los distintos actores. Eso es una necesidad. Javier, queremos agradecerte, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero ha sido importante que la gente conozca cuáles son las peticiones, estas demandas que hacen la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador a esta nueva administración municipal encabezada por el doctor Jorge Yunda. Seguro, pues muchísimas gracias y obviamente estamos siempre a las órdenes y ojalá también el municipio nos abra las puertas para seguir dialogando y construyendo una mejor ciudad para todos. Ojalá así sea, la apertura de puertas, que no quede en el discurso de campaña, sino que sea una verdadera apertura de puertas para construir la ciudad. ¿Con quién? Con la ciudadanía, con las personas que residimos en esta linda ciudad. Volvemos luego de un corte con Cecilia Ventimilla, empresaria, socia de la CAPEIPI, para seguir hablando del tema industrial. Ahora nos acompaña Cecilia Ventimilla, empresaria, socia de CAPEIPI. Ella va a dialogar con el arquitecto David López sobre la situación económica actual de la pymes versus empleos, contratos laborales versus desempleo y la Carta del Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene dudas, comentarios? Escríbanos a nuestras redes sociales. Les recuerdo, Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. David, comenzamos. Amigos, estamos aquí de vuelta. Cecilia Ventimilla, empresaria, socia de la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha, la CAPEIPI. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Perfecto. Hagamos un análisis de cómo se encuentra el sector empresarial. El sector empresarial privado, es así, porque la empresa pública, sabemos un poco qué es lo que pasa con los despidos de funcionarios que ha habido. Pero, ¿cómo se encuentra el sector privado? Porque indudablemente el sector privado es el sostén principal de la economía del país. Así es. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que están viendo esta información. En realidad, la situación de la empresa pequeña y mediana en el Ecuador tiene complicaciones fundamentales por varias razones. La primera es obviamente la liquidez. No hay liquidez. Los préstamos son una complicación porque solamente nos dan para consumo. La situación, las políticas laborales para poder manejar una calidad de empleo adecuado no son funcionales. Préstamos solo para consumo. Así es, cuando se pide préstamos para tema de manejo de calidad del producto o para desarrollo de procesos de calidad, es mucho más complejo. Casi nos están pidiendo el 140% de tener las garantías para poder prestar el dinero que requiere. Si tengo ya 140% de garantías, ya no necesitaría pedir un préstamo, es así, claro. Exactamente. Entonces, entre todas las necesidades que tiene la empresa como tal, una de las que considero fundamentales y que además ayudaría mucho tanto para las empresas como para las personas, como para los ciudadanos, es reconsiderar el tema de los contratos laborales. Reconsiderar el tema de los contratos laborales. ¿Ah? Es muy importante revisar ese tema, sentarnos todas las partes y ver de la manera objetiva cómo solucionar el proceso de contratación laboral. ¿En qué puntos básicamente? A ver, ¿qué está pasando en la actualidad y qué es lo que se debería de hacer? Ok, en la actualidad, por ejemplo, si somos empresas pequeñas que empiezan a salir adelante y que finalmente determinan cuál es su negocio,
contratan un especialista. Este especialista está acompañando al empresario y sucede que este especialista nos cuesta más o menos $3,000, digamos, un valor promedio. Mientras tanto, tenemos que demorarnos 50,000 años por toda la tramitología que significa poder poner a funcionar un negocio. Hasta que eso suceda ya no vendimos, y como no vendimos, entonces colapsó la empresa, les toca cerrar el emprendimiento y finalmente también toca pedir prestado para liquidar a la persona que le acompañó, porque ahora los empleados en todos los casos, después de los 3 meses, se vuelven completamente propios hasta la muerte. ¿Qué es lo que se pide? Entonces, ¿Cómo debería en ser ese los caso, contratos? la primera cosa que yo creo que es necesario en una mesa de diálogo con el Estado, con los empresarios y con los empleados, es ver la realidad de cómo funciona una empresa, ¿no? Hoy por hoy el Ecuador es uno de los mayores que tiene una mayor cantidad de emprendimientos, de los cuales incluso el 70%, si no estoy mal, corresponde a mujeres que generan emprendimiento en el país. Sin embargo, colapsan porque el proceso no es adecuado. Entonces, si tengo un montón de gente que ha sido despedida y que quizás recibió una liquidación y que con eso puede generar un negocio, no hay un acompañamiento de cómo y cuáles son las aristas para poder cuidar que efectivamente ese negocio prospere, por un lado. Por otro lado, las políticas de contratación no son las adecuadas, porque como mencioné hace un minuto, lo que sucede es que si no tenemos el proceso en el tiempo adecuado, la empresa colapsa y después a la empresa le toca pedir prestado para pagar esa deuda. O sea, me quedé más endeudada de cuando empecé un negocio. Claro, porque pasados los 3 meses en el tema de contratación, indudablemente ya digamos, es como que se genera un nuevo contrato, digamos, ya por indefinido, por un año, de por vida, ajá, en la cual si es que yo, por desgracia, tengo que cerrar todo, también me toca pedir prestado para poder liquidar. ¿Qué sería lo ideal? ¿Que se convierte en un contrato por un año o esos 3 meses de prueba y uno... Si a mí particularmente me pregunta, yo considero que el contrato por un año era muy funcional, porque evidentemente los trabajadores tenían sus prestaciones, tenían el seguro social, tenían todo lo que una persona tenía, pero los riesgos eran compartidos. Porque no olvidemos que el empresario también arriesga, y el empresario es el que arriesga todo por generar el empleo y generar el negocio. Entonces, lo que no se está comprendiendo es cómo se genera esa utilidad. El empleado, para que le puedan renovar ese contrato al final del año, ponía todo de sí, indudablemente. Exactamente. Ajá. Entonces, ahora lamentablemente es como una lucha de... Pasé los 3 meses y entro en una zona de confort. Y los empresarios somos los enemigos, los empresarios somos los que más bien aquí dañamos a los empleados, y no es así. Yo me acuerdo, he tenido la suerte de ser empleada, empresaria, y también poder asesorar desde la visión del Estado. Y definitivamente con la experiencia propia puedo decir que hoy por hoy no hay ese compromiso como el que había antes. Nosotros nos metíamos de cabeza, metíamos del hombro, y era una ganancia conjunta, porque esto es un ganar-ganar para todas las partes. Es un tema equitativo de poner el hombro, porque el empleado, claro, pone su fuerza laboral, pone su tiempo, pone su trabajo, pero el empresario pone el riesgo del capital, pone el riesgo de su nombre, pone el riesgo de la firma de ser empresario para poder generar empleo no a una persona, sino a varias personas, a varias familias. Entonces, yo creo que debemos nosotros rescatar la fe y la confianza en los empresarios y en los empleados desde el punto de vista de ética, desde el punto de vista del ser humano, desde dónde están los límites, desde generar que es un ganar-ganar para las partes. Yo estoy segura que si se hace esa precisión, muchos empleos, muchas personas que están en el desempleo regresarían a trabajar. Porque hoy por hoy no se está entendiendo lo que se invierte en la empresa, lo que se gasta en la empresa, como para poder comprender cuánto se tiene que destinar para el tema del empleado, ¿no? O sea, históricamente se ha hablado que del 100% del costo de capital, etcétera, dividimos el 33% para la parte administrativa, el 33% para la parte, digamos, de mano de obra o la empleabilidad, y el 33% que queda en el tema de utilidad de las empresas. Hoy por hoy eso no es así. Hoy por hoy el porcentaje de la empleabilidad es muchísimo más alta, y obviamente no quedan los recursos para poder funcionar.
Eso por un lado. Y por otro lado, como no tampoco existen políticas en las cuales puedan garantizarse a la empresa privada el tema de la recuperación de capital o de inversiones que se haga con los diferentes clientes, incluso del Estado, obviamente se queda sin liquidez, y al quedarse sin liquidez eso se vuelve una cosa inmanejable. A las nuevas empresas no existen incentivos. El darles un tiempo de gracia, por ejemplo, para que se puedan establecer, no pagar impuestos el primer año, qué sé yo, los 2 primeros años, claro, en base a las ganancias que genera un impuesto, etcétera, etcétera. No existen esos incentivos. Además que es un tema ilógico, ¿no? Porque en la mayor cantidad de empresas, las empresas prestan el servicio al Estado, por ejemplo, el Estado se demora en pagar, pero el SRI no perdona. Y el IES tampoco perdona. Y si un empleado necesita ser atendido por el IES y el empresario se demoró, el empresario ya es delincuente porque no pagó los derechos, pero no teníamos la liquidez que quizá nuestro cliente no nos pagó. Que puede ser el Estado como pueden ser empresas grandes también. Quiero sacar crédito para tener liquidez, tampoco puedo porque me dan solo de consumo unos intereses altísimos. Exactamente. Entonces, yo creo que todos los ecuatorianos somos capaces de generar empresas. Yo vi ejemplos muy importantes en Paraguay y en Uruguay, donde se incentiva el tema del emprendimiento familiar inclusive, donde se incentiva la generación de empresas, que está muy bien. Pero lo importante es el acompañamiento que viene con eso. El acompañamiento de, ok, quiero hacer una empresa, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiero despedir gente? Ok, antes, ¿cómo vamos a enseñarle a estas personas cómo manejar su presupuesto de liquidación, por ejemplo? Porque si no tenemos esas guías, lo único que tenemos es una gran tasa de subempleo o una gran tasa de empleo no pleno, ¿no es cierto?, que al final colapsa y al final todos estamos metidos en un caos. Yo creo que es necesario, urgente, que podamos trabajar empresa, Estado y trabajadores, pero de una manera transparente, no desde una visión de posturas políticas, porque esto es un tema de país. Y hoy por hoy le corresponde al empresario poner el hombro y salir adelante, defender la dolarización, empezar a trabajar juntos por poder generar procesos y productos de calidad que estén listos para exportación, que garanticen esa dolarización y eso que garantice estabilidad laboral. Pero si nosotros seguimos en un tema romántico, no vamos a avanzar. Indudablemente. Además que el aparato público, digamos, de empresas públicas, es un aparato gigantesco que tiene que irse acortando, porque eso es la demanda, digamos, mundial. Tiene que irse haciendo más pequeño, más óptimo incluso en su productividad. E indudablemente tiene que haber ingreso de empresa privada, pero esa empresa privada, si no le incentivamos, si no le damos las normas, las leyes correspondientes dentro del sector laboral, no hay los incentivos tributarios, indudablemente la tasa de desempleo sigue subiendo e indudablemente el país quiebra, porque la empresa privada, que es el sostén, como lo dijimos, se va para abajo. Sí, y yo sí quiero enviar un mensaje de corazón. Como mujer empresaria, como madre que soy, yo creo que esto es importantísimo tomar en cuenta, porque los empresarios no somos delincuentes, ni los empleados tampoco son delincuentes. Eso se lo he hecho ver en la última década. Somos ciudadanos ecuatorianos. Somos ciudadanos ecuatorianos y desde esa perspectiva, entender cómo funciona un negocio. Todos tenemos derecho a tener empresas también. Entonces, desde que el empleado comprenda la funcionalidad de una empresa y el riesgo que significa lo que pone un empresario, yo creería que entenderíamos las partes, porque está bien, el empresario se tiene que preocupar del clima laboral, se tiene que preocupar de las personas, tiene que respetar los derechos laborales, perfecto, pero del otro lado también. Solamente si hacemos un ejercicio de cuántas demandas laborales existirán ahora por la mínima cosa en el Ministerio de Trabajo, le aseguro que debe ser un disparate. Así es. Porque lamentablemente no estamos trabajando con ética, porque esto ya corresponde a cada uno de los ciudadanos, porque somos conscientes de cuál fue el acuerdo y cómo se llegó a lo que se llegó. Entonces, lamentablemente, si no tenemos esa conciencia, si no nos sentamos a una mesa a solucionar este tema, vamos a colapsar. Yo creo urgentemente que es fundamental esa revisión conjunta del tema de los procesos laborales para que efectivamente funcionen ambas partes. Correcto. Cecilia, queremos agradecerle, ha pasado el tiempo volando, pero ha sido importante su análisis claro, conciso sobre lo que está pasando, sobre todo en el tema de las reformas laborales que deberían de ser, que se deberían de dar. Creo que hay que entender todos de que la empresa privada es un factor importante de la productividad del país, como lo dijimos, tienen que haber incentivos, la gente que entra a trabajar tiene que entrar de corazón también a aportar. Lastimosamente en el último tiempo se ha hecho ver al empresario privado, se ha generalizado y a la empresa privada como los malos de la película.
que si el país está mal es por la empresa privada, así como a los periodistas, a todos se los ha hecho, se ha generalizado el tema de que los medios de comunicación solamente están en favor de un sector. Eso creo que ha sido lo malo del último tiempo, de lo que ha pasado, y hay que entender que la empresa privada es la parte fundamental, e indudablemente la gente que entra a trabajar tiene que entender y poner de parte, porque indudablemente esa es la única manera de sacar adelante al país. Sí, yo quisiera decir que independientemente si fue antes o después, lo importante, lo fundamental ahora es que Ecuador necesita salir adelante, Ecuador necesita trabajar y Ecuador necesita conciliarse, porque si no, no vamos a salir. Es muy importante que seamos objetivos y veamos la realidad de las cosas para que empecemos a salir. Totalmente de acuerdo. Así es. Gracias, Cecilia, por haber estado aquí. También. Muy amable. Amigos, Cecilia Ventimiglia, importante este último mensaje que nos da. Es hora de conciliar, es hora de unirnos para sacar adelante a este país. El tener una hoja de ruta, los objetivos bien marcados, y esos objetivos tienen que estar también dados por el gobierno nacional, en favorecer la productividad, en favorecer el libre desempeño de la empresa privada, de la empresa pública asimismo, que sea una empresa productiva realmente de gran eficiencia, y yo creo que así el país es la única manera de salir adelante. El resto, acuerdos con el FMI, acuerdos por aquí, préstamos por aquí, por acá, nada sirve si realmente no están claros los objetivos y los incentivos para la empresa pública y privada aquí en el país. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Gracias por su fiel sintonía. Quito TV llega a ustedes por la señal de Canal 29 y en vivo en la fanpage de Facebook. Nos encuentra como Telesucesos Quito a las 8:30 y el reprise 1:30 de la tarde, los días lunes a viernes. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.